Grupo Es Noticias. Y bueno, pues este día, viernes 12 de marzo, estamos transmitiendo nuestra emisión especial para pregoneros.com.mx. Yo soy Lidia López y me da un gusto enorme que, como lo dije en un inicio, en nuestro estreno, que el mes de marzo es el mes de la mujer y por supuesto hoy tenemos una invitada de lujo que también es madrina de esta nueva etapa de Pregoneros, que es la arquitecto Elizabeth Montiel Velázquez, que nos da un enorme gusto verla aquí. En realidad es un orgullo que usted esté aquí acompañándonos, y es que su presencia amerita saber cómo la mujer en el ámbito profesional va teniendo oportunidades, los espacios se van abriendo, y usted viene de una generación, pues algo difícil, ¿no?, para haber estudiado la carrera de arquitectura. Pero antes que nada nos gustaría mucho que nos platicara quién es Elizabeth Montiel, dónde surge, dónde nace. Gracias, buenas tardes, noches, ¿verdad, Lidia? Un honor para mí el poder ser invitada a este espacio, dada tu trayectoria también, que conocemos, pues bueno, qué placer estar por aquí compartiendo un poquito con ustedes y con tu auditorio. Y pues bueno, soy nacida en Tezcatán, Puebla. Sin embargo, toda mi vida he vivido en el estado de Veracruz, 37 de mis 44 años viviendo aquí en Coatzintla. Y pues bueno, sí, como bien comentas, una generación todavía de las que nuestros padres nos forjan y nos inculcan el deseo de prepararnos, o más bien el que nos abramos también nosotros los espacios, nos preparemos, y sobre todo para no depender de una pareja en un momento dado. ¿Cómo fue que en su familia la impulsan? ¿Y en qué momento usted decide estudiar la carrera de arquitectura, que mucho tiempo estuvo muy marcada por el género masculino? Pues el impulso es de que, siendo la mayor de 3 hijos, mujer, pues siempre, ahora sí que al primogénito es al que impulsan a dar el ejemplo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, mis padres, afortunadamente, tuvieron la oportunidad, me brindaron las facilidades de poderme apoyar en mis estudios, aun cuando fueron en escuelas públicas. Estudié la primaria en Costa Rica. En aquel entonces, cuando llegamos aquí a Coatzintla, Infonavit Camioneros era el último fraccionamiento, la orilla de la mancha urbana en aquel entonces. Entonces, pues obviamente la oferta educativa estaba en Costa Rica, pero que de alguna manera también nos permitió darnos cuenta de la posibilidad que había de seguir preparándose aquí mismo en la zona. Entonces egresé en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, zona Costa Rica, Tuxpan, y pues sí, al inicio, cuando empecé a involucrarme en cuestiones de diseño, de dibujo técnico, pues fue cuando, en la preparatoria, fue cuando me nació la inquietud de prepararme en ese ámbito de diseño, y poco a poco la construcción. Pues obviamente el ambiente de la construcción, dominantemente por varones, las cuadrillas de trabajo, los albañiles, los supervisores, en fin, pues sí, no causó mucha gracia en mis papás, quienes me inculcaban también, o me veían posibilidades para otra profesión. Pero que bueno, en ese reto de demostrar, ¿verdad?, que aunque fuese una carrera, y así me lo externó mi madre, una carrera para hombres, dije yo, ¿por qué no también para mujeres? Entonces de ahí fue el primer reto a nivel profesional, pero por ahí la vocación también ya me llamaba, me inspiraba el hecho de poderme desenvolver en un ámbito donde siempre hice retos. Y pues el primer reto, como bien te comentaba, es el poder desarrollarme en un ámbito entre varones, pero que poco a poco, como bien dices, se nos brinda la confianza, la oportunidad, y uno misma también se va ganando el respeto y la confianza de la gente con la que uno trabaja, y pues se va haciendo equipo y se van dando las cosas de manera cordial, armoniosa, obviamente, bueno, con el estilo y afloje también de todo ambiente laboral, pero pues con un objetivo que es el de salir adelante. Claro, aquí en esta situación, por ejemplo, la Universidad Veracruzana hoy en día ya cuenta con una unidad de género donde los estudiantes
hombres y mujeres pueden acudir ante cualquier situación que pueda pues, agraviarles, ¿no? Su integridad. En su época, ¿cómo era el ambiente convivir con los compañeros? Fíjate que no era tan marcado esa competencia entre géneros. Repito, siendo predominantemente el género masculino, si no mal recuerdo, en aquella generación, en el 93, de 50 estudiantes que entramos, éramos 13, 14 mujeres, entonces imagínate el porcentaje femenino, pero siempre fue muy cordial. Como la Facultad de Arquitectura donde yo estudié aceptaba un solo grupo y éramos en total en la carrera, en los diferentes semestres, éramos alrededor de 200, 250 estudiantes, pues una comunidad pequeña, allá en la Halliburton. De alguna manera nos identificábamos y pues también al ser de la zona, Poza Rica, Coatzintla, Tuxpan, etcétera, que teníamos los municipios circunvecinos, perdón, de alguna manera había esa cordialidad y no era tan marcado, al menos no en la facultad donde estudié, no estaba tan marcado esa rivalidad o esa competencia hombres-mujeres. Y pues ya, siendo estudiantes, pues lo que quieres es llevarte bien con todos. Entonces, de alguna... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Grupo Es Noticias. Y bueno, pues este día, viernes 12 de marzo, estamos transmitiendo nuestra emisión especial para pregoneros.com.mx. Yo soy Lidia López y me da un gusto enorme que, como lo dije en un inicio, en nuestro estreno, que el mes de marzo es el mes de la mujer y por supuesto hoy tenemos una invitada de lujo que también es madrina de esta nueva etapa de pregoneros, que es la arquitecto Elizabeth Montiel Velázquez, que nos da un enorme gusto verla aquí. En realidad es un orgullo que usted esté aquí acompañándonos y es que su presencia amerita saber cómo la mujer en el ámbito profesional va teniendo oportunidades, los espacios se van abriendo. Y usted viene de una generación, pues algo difícil, ¿no? Para haber estudiado la carrera de arquitectura. Pero antes que nada nos gustaría mucho que nos platicara quién es Elizabeth Montiel, dónde surge, dónde nace. Gracias, buenas tardes, noches, ¿verdad, Lidia? Un honor para mí el poder ser invitada a este espacio, dado tu trayectoria también, te conocemos, y pues bueno, qué placer estar por aquí compartiendo un poquito con ustedes y con tu auditorio. Y pues bueno, soy nacida en Teciutlán, Puebla. Sin embargo, toda mi vida he vivido en el estado de Veracruz, 37 de mis 44 años viviendo aquí en Coatzintla. Y pues bueno, sí, como bien comentas, una generación todavía de las que nuestros padres nos forjan y nos inculcan el deseo de prepararnos, o más bien el que nos abramos también nosotros los espacios, nos preparemos, y sobre todo para no depender de una pareja en un momento dado. ¿Cómo fue que en su familia la impulsan? ¿Y en qué momento usted decide estudiar la carrera de arquitectura, que mucho tiempo estuvo muy marcada por el género masculino? Pues el impulso es de que, siendo la mayor de 3 hijos, mujer, pues siempre, ahora sí que al primogénito es al que impulsan a dar el ejemplo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, mis padres, afortunadamente, tuvieron la oportunidad, me brindaron las facilidades de poderme apoyar en mis estudios, aun cuando fueron en escuelas públicas. Estudié la primaria en Poza Rica. En aquel entonces, cuando llegamos aquí a Coatzintla, Infonavit Camioneros,
era el último fraccionamiento, la orilla de la mancha urbana en aquel entonces. Entonces, pues obviamente la oferta educativa estaba en Costa Rica, pero que de alguna manera también nos permitió darnos cuenta de la posibilidad que había de seguir preparándose aquí mismo en la zona. Entonces egresé en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, zona Costa Rica Tuxpan, y pues sí, al inicio cuando empecé a involucrarme en cuestiones de diseño, de dibujo técnico, pues fue cuando, en la preparatoria fue cuando me nació la inquietud de prepararme en ese ámbito del diseño, y poco a poco la construcción. Pues obviamente el ambiente de la construcción, dominantemente por varones, las cuadrillas de trabajo, los albañiles, los supervisores, en fin, pues sí, no causó mucha gracia en mis papás, quienes me inculcaban también o me veían posibilidades para otra profesión. Pero que bueno, en ese reto de demostrar, ¿verdad?, que aunque fuese una carrera, y así me lo externó mi madre, una carrera para hombres, dije yo, ¿por qué no también para mujeres? Entonces de ahí fue el primer reto a nivel profesional, pero por ahí la vocación también ya me llamaba, me inspiraba el hecho de poderme desenvolver en un ámbito donde siempre hice retos, y pues el primer reto, como bien te comentaba, es el poder desarrollarme en un ámbito entre varones, pero que poco a poco, como bien dices, se nos brinda la confianza, la oportunidad, y uno misma también se va ganando el respeto y la confianza de la gente con la que uno trabaja, y pues se va haciendo equipo y se van dando las cosas de manera cordial, armoniosa, obviamente, bueno, con el estilo y afloje también de todo ambiente laboral, pero pues con un objetivo que es el de salir adelante. Claro, aquí en esta situación, por ejemplo, la Universidad Veracruzana hoy en día ya cuenta con una unidad de género donde los estudiantes, hombres y mujeres, pueden acudir ante cualquier situación que pueda, pues, agraviarles, ¿no?, su integridad. En su época, ¿cómo era el ambiente convivir con los compañeros? Fíjate que no era tan marcado esa competencia entre géneros. Repito, siendo predominantemente el género masculino, si no mal recuerdo, en aquella generación, en el 93, de 50 estudiantes que entramos, éramos 13, 14 mujeres, entonces imagínate el porcentaje femenino, pero siempre fue muy cordial. Como la Facultad de Arquitectura donde yo estudié aceptaba un solo grupo, y éramos en total en la carrera, en los diferentes semestres, éramos alrededor de 200, 250 estudiantes, pues una comunidad pequeña, allá en la Halliburton. De alguna manera nos identificábamos, y pues también al ser de la zona, Costa Rica, Coatzintla, Tuxpan, etcétera, que teníamos los municipios circunvecinos, perdón, de alguna manera había esa cordialidad y no era tan marcado, al menos no en la facultad donde estudié, no estaba tan marcado esa rivalidad o esa competencia hombres-mujeres. Y pues ya, siendo estudiantes, pues lo que quieres es llevarte bien con todos. Entonces, de alguna forma, a mí ya no me tocó que se diera esa necesidad de tener un área específica para atender ese tipo de asuntos. Todavía, aún con lo difícil que pudo ser como mujer emprender o desarrollarme en ese ámbito, a nivel estudiantil, no teníamos tanto problema. Es decir, que muy al contrario de lo que pudiésemos pensar, que en el pasado se registraban situaciones de violencia, pues no, era más la camaradería entre ustedes para poderse apoyar. Y esto, cuando termina usted su carrera profesional de arquitectura en la Universidad de Veracruzana, en esta región, Costa Rica Tuxpan, orgullosamente, en el ámbito laboral, ¿cómo empieza a darse la carrera de Elizabeth Montiel Velázquez? Pues los catedráticos de aquella generación, si no mal recuerdo, yo creo que un 90% de la plantilla docente se dedicaba a la profesión. Eran ya empresarios con sus constructoras, contratistas en la zona norte. Entonces tuvimos la fortuna de contar con una plantilla docente que al mismo tiempo que veía la parte académica, lo teórico,
nos inculcaban también la parte práctica, haciendo la posibilidad de asistir a algunas visitas de obra siendo estudiantes, y eso era lo que nos despertaba la inquietud también por empezar ya a laborar. Entonces, sí hubo un cobijo, debo de reconocerlo, por parte de los docentes, muchos de ellos ya jubilados, ya en esta actualmente, pero que nos brindaron esa confianza y la oportunidad de percibir de alguna manera la trayectoria estudiantil, esa inquietud y palpar el ambiente de la construcción. Entonces eso ayuda de alguna manera también a que al salir, al pedir la primera oportunidad de empleo, pues bueno, no fuese tan complicado. Como mujeres, sí te he de ser honesta, y no porque no se dieran situaciones, yo creo que más que de violencia, tal vez cierta discriminación, pero a mí no me tocó que fuese tan marcado. Con las compañeras, pues yo creo que tampoco. Egresamos 5 mujeres de 23 estudiantes que egresaron en la generación del 98, y pues bueno, las 5 de alguna manera nos desarrollamos en diferentes ámbitos, pero logramos incursionar en el ámbito laboral, creo yo, sin ningún problema. Y pues bueno, lo que sí a lo mejor era la inquietud, porque como mujeres, el sexo débil, nos permitían los lugares que se dedicaban al gabinete, proyectos, en oficina, ¿verdad? Y pues bueno, en mi caso, el primer contacto que tuve, todavía me dieron a escoger arquitecta, o prefiere obra, o prefiere proyectos. Y pues simplemente la confianza de decir, voy empezando donde me ponga, donde haga falta. Y pues en aquel entonces el arquitecto que me brindó esa primera oportunidad laboral me tuvo confianza, y como dice él, hace un tiempecito que lo volví a saludar, me arriesgué a contratar en obra a una mujer, a pesar del ambiente que sabía yo al que podía exponerla. Pero así me lo dijo él, que no se arrepentía, que a partir de ese momento, incluso él cuando recontrataba o posteriormente en años subsecuentes, brindaba ya la oportunidad a más mujeres, sobre todo porque, bueno, de alguna manera, que es lo que yo he venido promulgando a través de los años, que es brindar la confianza, la oportunidad, y pues que a una le corresponde ganarse también ese espacio. Arquitecto, prácticamente le tocó ser como pionera en el espacio profesional para la arquitectura, donde las mujeres pudiesen tener la oportunidad laboral. Oiga, ¿y alguna vez le tocó alguna experiencia de alguna compañera y que usted le diera alguna recomendación? Pues como también en el ambiente donde me elaboré, donde me desarrollé, no fue tan amplio. Estoy hablando del año 99-2000, a diferencia de después del 2010, con el boom petrolero, las empresas constructoras, contratistas que trabajaban para la paraestatal, lo que yo logré ver, no es que fuese yo pionera, al contrario, debo de ser honesta y decir que a lo mejor de las pocas mujeres que empezaron a desarrollarse en la construcción, pero ya había una generación de arquitectas que incluso nos dieron clases, que se fueron desarrollando, a lo mejor no tan abiertamente o no tan públicamente, que creo que esa ha sido la diferencia, que en aquellos años, todavía sin la fortuna de contar con las redes sociales, las herramientas tecnológicas con las que contamos hoy en día, entonces no era tan público, no éramos tan expuestos en ese sentido. Si se daban esas situaciones de discriminación o de violencia o de relegar en el ámbito laboral, no era tan notorio, no se hacía tan evidente. Sin embargo, pues no me consta, ni tampoco puedo decir que no sucedía, pero pues bueno, lo que a mí respecta en mi experiencia, conté con la fortuna de que la gente a mi cargo y colaboradores, pues a pesar de lo rudo que puede ser ese ambiente, lográbamos trabajar obviamente con sus bemoles, con sus estiras y aflojes, como coloquialmente decimos, pero sacando adelante el trabajo, que era lo más importante. Es decir, bueno, ahorita que ya ha pasado
pues algo de tiempo desde que egresó de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Arquitectura. Esto, bueno, significa que, bueno, ya hay un cambio abismal. ¿Cómo lo observa? ¿Cómo ve usted ahora este panorama, la oportunidad de las mujeres en este campo profesional? Pues definitivamente al haber más mujeres liderando o dirigiendo empresas constructoras, o si no las empresas constructoras, generando sus propios espacios, sus propias fuentes de empleo, como independientes también, pues de alguna manera creo yo la posibilidad de compartir con otras mujeres. En mi caso específico, pude alternar el ámbito laboral con la docencia. También di clases en una institución privada, en una universidad aquí en Costa Rica, donde me tocó también de alguna manera propiciar en generaciones, de las nuevas generaciones, que las chicas buscaran y tuvieran esa intención de tenerse confianza y saberse plantar en un campo dominado por hombres, pero que con respeto sobre todo y con cordialidad hacia los trabajadores, era como podrían crear esa sinergia y pues bueno, que de alguna manera supieran que si a unas nos había costado el trabajo, pues que en otras, en aras de poder brindar esa confianza, considerarlas, invitarlas a trabajar o ayudarlas a prepararse, a capacitarse. Entonces, como docente tuve esa fortuna, fueron pocas las chicas porque también es de reconocer que a veces los intereses van cambiando, ¿verdad? Las prioridades también, y no es fácil como mujer, teniendo ya familia, teniendo responsabilidades también ya en un seno familiar, en casa, pues obviamente las prioridades cambian, los intereses, pero no está peleado tampoco, y menos si contamos con el respaldo de nuestra propia familia para poder desarrollarnos en ese campo. Fundamental el núcleo familiar para que motive a mujeres a crecer en el ámbito profesional. ¿Cómo ve usted ahorita el panorama a nivel región? Estamos, bueno, ya creciendo en el ámbito profesional, bueno, vemos que hay situaciones que nos interesan, que temas que se han estado quedando, pues yo creo que un poquito atrás, ¿no? Como una zona metropolitana, que es un tema que usted conoce muy bien, pero ahí también es importante que la mujer sea tomada en cuenta para poder desarrollar proyectos que serán importantes más a estas nuevas generaciones que están egresando de las universidades. Yo, el punto de comparación lo pongo en casa, como mujer. Acabo de comentar, pues sí, parte fundamental, el motor principal de una como mujer pues es la familia, ya sea por convicción, porque tenemos la posibilidad de contar con el respaldo y el apoyo de nuestras parejas, nuestros hijos, de poder desarrollarnos también profesionalmente, o incluso por necesidad, porque hay madres de familia que también, aunque de alguna manera no es lo que estudiaron, tal vez no es lo que se prepararon, pero la necesidad, y más en la actualidad, las lleva a emprender o a emplearse en un momento dado en áreas en las que a lo mejor no eran las que estaban considerando al iniciar su profesión o su carrera laboral. Sin embargo, es de reconocer que hoy en día, y que lamentablemente tenga que ser así, a través de reglamentaciones, a través de espacios que generen la equidad de género en todos los ámbitos laboral, profesional, social, político, ¿verdad? Para que la mujer se acepte y se reconozca como capaz de ocupar esos espacios. Entonces, es bueno, sin embargo, sí ha costado mucho trabajo a muchas mujeres, o nos ha costado trabajo el tenernos la confianza de que podemos ser merecedoras de esos espacios, de esos cargos. La zona metropolitana, pues máxime con la situación del último año del COVID, pues también nos ha despertado la inquietud de ver qué más podemos hacer, qué más hay
somos capaces de hacer, sobre todo, porque, como te repito, si como mujeres podemos tener la necesidad de trabajar, pues estamos ya generando desde casa. Y desde casa también hay posibilidades. ¿Qué es lo que otras mujeres que tenemos la posibilidad, no porque no tengamos la necesidad puede ser de muchas maneras? La necesidad puede ser desde la económica, ¿verdad? Porque tenemos que dar, llevar un sustento a los hijos, a la familia. La necesidad también de autorrealización para quienes tenemos esa posibilidad, o la necesidad simplemente de poder llegar a ciertos cargos. Entonces, la necesidad puede ser muy variable, sin embargo, la situación del COVID, retomando ese punto, también nos ha permitido darnos cuenta de que vinculando y haciendo enlaces, no solo entre mujeres, sino también con hombres que también han padecido la situación económica laboral de estos tiempos, pues es como vamos a poder brindarnos las oportunidades de generarnos entre nosotros los ingresos, de tejer esas redes de apoyo y de vinculación que tanta falta hacen, no solo en la zona metropolitana, sino a nivel nacional y global y a nivel mundial, ¿no? De hecho, precisamente con la pandemia hemos visto que ha surgido una plataforma especial para las mujeres que ha tenido también un tema, un aspecto polémico, con las llamadas nenis, ¿no? Pero finalmente están generando una economía gracias a la tecnología, precisamente a través de las plataformas en redes sociales. Bueno, sin abundar mucho en el tema, no hace mucho por ahí alguien también me preguntaba, yo desconozco, no porque esté apartada de la situación de las redes sociales, al contrario, es una herramienta, pero que hay que saber también utilizar. Las redes sociales y la tecnología hay que saber utilizar. Yo refiriéndome a las redes de apoyo, porque hay gente que también no tiene la posibilidad de contar con el internet en casa, pero que esa red de apoyo no nada más tenga que depender de la tecnología, sino de que nos estamos conociendo, de que somos vecinas, somos familia, ya la recomendación de voz en voz. Entonces, sí, obviamente esas redes de apoyo, aunado a las herramientas tecnológicas, pues detonan también la proyección y detonan en un momento dado la actividad económica, la facilitan, la acercan. Sin embargo, por el caso específico que comentas, desconozco y de dónde surge toda esa polémica, tal vez, esa etiqueta, que era lo que yo decía, bueno, es una etiqueta que no sé a quién se le ocurrió, pero que realmente esa labor no es de ahorita. El hecho de que una mujer en casa sea emprendedora y esté promoviéndose con las amigas, con los vecinos, con las familiares, yo creo que si nos vamos a la historia siempre ha existido, nada más que bueno, ya ahorita con los avances tecnológicos y sobre todo el causar polémica o causar de alguna manera un detonante que aperture o de que se hable de algo, creo que por ahí es donde considero yo puede ser ese factor para que se diera ese fenómeno, pero realmente yo lo veo desde otro punto de vista, que es una actividad comercial o de promoción de servicios, de productos que siempre ha existido. Entonces, que es nada más saber darle el enfoque con la intención de buscar ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos. Sí, hemos visto que las mujeres, incluso con profesión y su profesión, están ocupando esta plataforma con la etiqueta de Neni, pero esto viene de un video, y eso para darle el contexto al público, de un video que creó una joven en TikTok, donde precisamente ella habla siempre con esa palabra Neni. Entonces, bueno, pues ya se ocupa, lo utilizan como para promoverse, ¿no? Pero como usted dice, arquitecto, exactamente, las mujeres de antaño siempre han sido emprendedoras y han buscado la manera de que en su casa nunca falte el sustento. Y yo creo que eso es principal, lo que ha motivado a las mujeres a que incluso terminen o inicien una carrera profesional y la culminen, porque eso ya es como un reto, ¿no? Que te pone un propósito, ¿no? Sobre todo los objetivos y las metas que uno pretenda. De alguna manera, creo yo firmemente que la competencia debiera estar en uno misma, no
la vecina, no en la amiga, no en la conocida, no en la contraparte, al contrario, en la competencia y el límite nos los ponemos nosotros mismos, nosotras mismas, hablando específicamente de las mujeres, y que cada vez es más la posibilidad de alcanzar lo que nos propongamos. Y máxime, si es entre mujeres, que nos podamos brindar esas facilidades, esas sugerencias en un momento dado. Yo siempre lo he dicho, no porque se nos diga lo que debemos hacer, sino simplemente por tener otro punto de vista que nos dé la posibilidad de tomar una mejor decisión. Entonces, sí, como mujeres específicamente, viendo ya la posibilidad y la apertura de la cartera de espacios para ocupar en lo profesional, en lo laboral, en lo deportivo, etcétera, en cualquier ramo, en cualquier campo, por la famosa equidad de género, por cubrir la cuota de género, como también se denomina, hace falta nada más que más mujeres acepten que son capaces, que no es fácil, eso es definitivo, pero que, como bien comentas, también la familia es el principal motor. En mi caso, mi hija adolescente, 12 años, desde que supe que iba a ser niña, me propuse firmemente de que lo que haga yo, lo que detone de mi vida personal y profesional, impacte de manera positiva en mi hija, de tal manera que ella vea si mi mamá es capaz, si mi mamá puede hacerlo, pues ella también adquiere esa confianza de que preparándose, mejorando día a día, lo que ella haga y se proponga, conseguirá lo que desee. El mejor ejemplo empieza en casa. Oye, arquitecto, usted tiene una experiencia vasta en el trato con la ciudadanía, ¿no? Esto, bueno, que usted conoce perfectamente Coatzintla, que es una zona que tiene una parte urbana y el resto en comunidades rurales. ¿Con qué usted se ha encontrado? A usted como mujer, a Elizabeth Montiel Velázquez, ¿qué le preocupa de las coatzintecas? ¿Qué me preocupa? Pues lo que toda mujer nos debe preocupar, nuestros hijos, ¿verdad? Y es lo que he encontrado de coincidencia con muchas mujeres, comunidades en cabecera, ¿verdad? La familia, nuestros hijos. Pero creo yo que lejos de preocuparnos, más bien debemos ocuparnos. Entonces, de lo que he tenido la posibilidad de escuchar en otras mujeres, es sus experiencias de vida y cómo han sabido salir adelante o cómo es de que todavía encuentran ciertas barreras. Entonces, de esas experiencias que otras mujeres pueden compartir, podríamos tomar precisamente saber, híjole, yo padecí algo similar y a lo mejor yo no lo resolví así, pero que además, si en algo puedo ayudar, o si cuando a mí me tocó pasar esa experiencia, yo lo pude solucionar de tal o cual manera, o alguien me enlazó, alguien me contactó con alguien que pueda brindarme el auxilio, la ayuda que necesitaba, o simplemente con alguien que me pudo comprar el producto que elaboré en casa y que lo elaboré a lo mejor por hobby, pero que eso me ayudó a salir de una necesidad. Entonces, eso es lo que a través de los años, compartiendo con diversos tipos de gente y refiriéndome a tipo de gente en el ámbito rural, en el ámbito cotidiano en la ciudad, y a través de los últimos años, creo que eso es lo que más me deja del poder servir a la ciudadanía, el hecho de enlazarles, de contactarles, de vincularles, y que de alguna manera a lo mejor no me toca, no me corresponde a mí solucionarles la problemática de ese momento, pero la disposición que he tenido de vincular con alguien más porque vivió, pasó algo similar y sé que pueda brindar la facilidad y la confianza de identificarse y poder también saber que podrá resolver su situación. Entonces, esos enlaces, esa vinculación, esa suma de esfuerzos es lo que a mí me ha marcado más en los últimos años del trato con la ciudadanía. De hecho, bueno, en esta labor que estamos realizando a través de Pregoneros, que ha sido, bueno, motivar a través de estos programas dedicados a la mujer,
Yo creo que también no se trata también de marcar lo que es el feminismo, sino también manejar o la importancia de lograr la igualdad de género, porque pues también hemos visto situaciones en las cuales pues ya hay algunas féminas que ocupan palabras altisonantes agrediendo a hombres y agrediendo a otras mujeres, lo cual también es preocupante que esto, bueno, rebase los límites cuando deberíamos de mantenernos en la sororidad, de apoyarnos unas a otras y, ¿por qué no?, pues también estimular a los varones, porque también requieren del apoyo de las mujeres. Así es, que lejos, como bien comentas, de ver la actividad feminista o sobre todo el término como tal de manera radical, es verlo, repito, desde otro enfoque, desde el enfoque de apertura, como bien comentas, desde el enfoque de colaboración, somos complemento, más que una igualdad de género, pues no puede hablarse de eso porque sería una equidad de las mismas oportunidades para hombres y mujeres, pero que más de vernos como competencia, vernos como colaboradores, de que nos complementamos, tanto entre hombres como hombres y mujeres y entre mujeres. Entonces el ser humano está visto en la historia de que no es, aún con su individualidad, no ha sabido salir adelante si no es a través de la colectividad. Entonces esa suma de esfuerzos, esa colaboración y el compartir experiencias, y como bien comentas, la sororidad, la empatía incluso entre los mismos seres humanos, independientemente del género, las preferencias y las condiciones socioeconómicas, creo yo que es lo que nos ayudará a salir adelante en cualquier ámbito. Bien, bueno, pues estoy muy agradecida por su presencia, arquitecta Elizabeth Montiel Velázquez, me da mucho gusto. Digo arquitecta porque, bueno, se maneja siempre arquitecto, pero queremos darle el género que merece. En realidad es un gusto que nos haya dado esta oportunidad, esta entrevista, porque es importante siempre dar a conocer los perfiles femeninos en campos donde tenían ese sesgo marcado por la masculinidad. Y hoy vemos que una mujer también tiene la misma igualdad de oportunidades, ya lo menciona la arquitecto, así que nos da mucho gusto esta experiencia de vida que usted nos está compartiendo y que espero que llegue y penetre a todas las mujeres que nos estén viendo y también a los varones, porque hay que reconocerles que ellos, bueno, también fortalecieron al arquitecto. Gracias, así es. Al contrario, un placer para mí estar aquí contigo compartiendo nuevamente desde esta plataforma. Mucho éxito y bendiciones para ti y todo el equipo. Gracias, arquitecto, muy amable. Y bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos de vuelta y bueno, pues tenemos ahora a una invitada muy especial que es la maestra Lourdes García Mora y que bueno, pues ella es costarricense, pero está ella desempeñando su profesión en el municipio de Vega de la Torre. Esto, bueno, independientemente, bueno, que durante estos programas que hemos estado realizando en este mes de marzo dedicados a la mujer, quiero decirles que la maestra Lourdes es una persona que ya se ha dado a conocer en todo el estado de Veracruz por una lucha social. Ella representa a Fuerza Magisterial, en la cual se han unido maestros y maestras de los 212 municipios de la entidad veracruzana en relación a un tema muy delicado sobre las empresas financieras y comerciales que, bueno, pues ofrecen servicios, pero aplican algunos descuentos sobre los salarios. Pero, ¿quién más para explicarnos que nuestra amiga Lourdes? Bienvenida, Lourdes, ¿y podrías explicarnos, por favor, la situación? Claro que sí, Lidia, pues muchas gracias antes que nada por el espacio. Efectivamente, como bien lo dices, estamos conformados en un grupo magisterial denominado Fuerza Magisterial.
a lo largo y ancho del estado de Veracruz, tenemos agremiados de todo el estado. Pues somos maestros que nos reunimos para alzar la voz más que otra cosa, para exhibir las irregularidades de las que desgraciadamente han lacerado muchísimo nuestros derechos y la economía del trabajador. Más que un apoyo, ha sido una laceración increíble. Todos estos créditos vía nómina que se han ofertado de manera, por costumbre, digamos, a través de los años, y que la Secretaría de Educación funge en este caso como un recaudador de esas empresas financieras privadas. Hasta el punto de la teoría podría ser algo efectivo, podría ser algo bueno para el trabajador, ya que adquiere créditos y bueno, no necesita quizás toda la burocracia de un crédito normal, ¿no? Porque está la premisa del descuento vía nómina. Digamos que en teoría podría ser correcto, pero en la práctica esto no es así. Hemos detectado muchísimas irregularidades dentro de estos créditos, dentro de la misma Secretaría de Educación, en donde tampoco han protegido nuestros datos, y esto es algo que le hemos hecho ver directamente al secretario de Educación. Nos sentimos vulnerables, nos sentimos lacerados en nuestros derechos. ¿Por qué? Mira, realmente este tipo de créditos no están siendo regulados, y sucede que cuando un trabajador firma un contrato no se respetan ni las cláusulas ni las formas de ese contrato. Si el trabajador firmó por 2 años con un descuento, digamos, de 800 pesos a la quincena, ya en la práctica, en la realidad, te pueden quitar absolutamente toda la quincena. O sea, hay trabajadores que ganaban 0 pesos, literalmente, Lidia, 15 pesos a la quincena, por un crédito que firmaron por 2 años y se fue a 5 años y les descuentan más de 4,000 pesos a la quincena. Ahora, esa es una de la larga lista de irregularidades. El 40% de nuestra planilla de fuerza magisterial son docentes que ni siquiera solicitaron esos créditos, que ni siquiera, que fueron víctimas de fraude o de suplantación de identidad. Este tipo de situaciones también se lo hicimos ver a la Secretaría de Educación y no hemos obtenido ninguna respuesta de parte de ellos. Eso es preocupante porque durante la pandemia por coronavirus, si se aplican estos descuentos y con esta situación de adquirir equipo tecnológico para poder estar cumpliendo con sus alumnos y dar clases, y luego con ello, pues, esta situación, no tienen oportunidad de hacer esta situación. Más o menos tienen un antecedente de cuántos maestros y maestras están en esta situación. El dato exacto no lo tenemos, pero sí sabemos que son más del 60% del magisterio en Veracruz que ha solicitado estos créditos y que por una u otra razón tiene quejas al respecto de la forma en la que se están efectuando los descuentos. ¿Esto desde cuándo está ocurriendo? Mira, esto ya es algo que ha venido ocurriendo a lo largo de los años, efectivamente no es algo nuevo. Desgraciadamente se acentuó más la necesidad de un salario digno, precisamente ahora con la situación de contingencia. ¿Por qué? Porque no es posible vivir con 16 pesos o 20 pesos a la quincena por un crédito o que no solicitaste o que no era ni el monto ni el plazo que solicitaste. ¿Quién regula esos créditos, Lidia? Realmente esa es la pregunta. Ahora, tenemos un antecedente jurídico político en el Estado, que una gaceta en el 2018 se publicó, en donde decía que la Secretaría de Educación debía dar por liquidado cualquier contrato o convenio que existiera con financieras privadas, para que no se laceraran los derechos de los maestros, cosa que no se ha regulado. Y bueno, ¿y qué respuesta les ha dado esta actual administración que hoy tiene Yacen Escobar? Precisamente hablando del secretario de Educación, muy particularmente, queremos ahora sí comentarle a la gente que él, cuando estaba siendo diputado, cuando estaba en sus gestiones de diputado, específicamente nombró que era responsabilidad de la Secretaría de Educación y del titular de la misma regular estos créditos o quitarlos definitivamente, porque reconocía que estaban dañando los derechos del trabajador, que esto era un fraude. Incluso se atrevió a exigir una auditoría a la Secretaría de Educación. Ahora no sabemos por qué, al llegar a ser él el titular de eso que tanto comentaba en su momento y que tanto criticó, no lo hizo, no hizo absolutamente nada. Él comenta en algunas ocasiones que de 40 financieras que estaban operando dentro de la Secretaría de Educación, dejó 5.
¿por qué siguen operando 5 financieras? Pero la realidad es que las mismas financieras, todas siguen operando, porque los maestros siguen teniendo sus descuentos de nómina quincena tras quincena. Eso es, por ejemplo, a raíz de que ellos adquirieron algún servicio o producto. Entonces, desde entonces sigue un cobro indebido y a pesar de que ya se finiquitó la situación con el producto o servicio. Así es, esa es otra de las irregularidades también. Si un maestro termina su monto y su plazo, por ejemplo, de 4 o 5 años, que al final le reestructuran o se fue a más tiempo, termina de pagar, termina ese plazo y no hay cómo localices a la financiera para que te dé una carta finiquito. Es un peregrinar que los maestros tienen que realizar y pasan años para que esto suceda. Y la Secretaría de Educación te dice que para que pueda descontar, para que pueda ya dejar de descontar de tu nómina, tiene que tener una carta finiquito de la financiera, pero hay financieras que ya no tienen ni siquiera oficinas. ¿En dónde las localizas? De verdad es una cosa increíble. Entonces, ¿qué pasa con los sindicatos? Digo, porque de todos los maestros se representan con una organización sindical. Ellos son fuerza magisterial, ojo, lo aclaro, no es un sindicato, es una organización civil de profesores que se suman a una lucha social. ¿Qué pasa con estos sindicatos? Así es, de hecho Fuerza Magisterial inicia con todo este proceso porque no hay quien levante la voz por nosotros. Estamos abandonados por los sindicatos realmente. ¿Por qué? Porque tenemos compañeros de todos los sindicatos del Estado y ni siquiera uno se ha pronunciado al respecto. Nada, no tenemos ningún apoyo. Por eso es que nace Fuerza Magisterial, por esta necesidad de alzar la voz. Preocupante que las instituciones sindicales se mantengan en esta postura y bueno, ya hemos tenido otros programas en relación a los derechos laborales y hemos visto la misma posición y ahora con el magisterio vemos la misma situación. Bueno, y entonces ahorita con el secretario de Educación, señor Escobar, no hay prácticamente nada, ningún avance. Y de ahí, ¿qué es lo que está realizando Fuerza Magisterial? Bueno, Fuerza Magisterial priorizó el diálogo en un inicio, nos sentamos en una mesa de diálogo, o así lo consideramos, con el secretario de Educación, con oficial mayor, para hablar de este tipo de preocupación que teníamos, cómo estaba realmente la situación en el magisterio, cómo había maestros que tenían que dedicarse quizás a otra cosa por no poder solventar los gastos en su familia, ni siquiera cuestiones de salud tan importantes, en fin. La postura de la Secretaría de Educación siempre fue un no, no puedo realizar nada, no puedo apoyarlos de ninguna manera, cuando te repito, en su momento, cuando el secretario actual fue diputado, él decía que era obligación del titular de la Secretaría poner fin a esta situación. Hay una incongruencia entonces en este sentido, ya lo marca Lourdes García Mora, quien es profesora de educación básica. Ella está ejerciendo en el municipio de Vega de la Torre y es representante de Fuerza Magisterial. Ella pertenece a la zona norte de Veracruz, está representando a la fuerza laboral en este movimiento de lucha social y bueno, pues es preocupante que esta situación. Ahorita, ¿qué es lo que pretende Fuerza Magisterial? ¿Cómo va a hacerle? ¿Qué herramientas va a ocupar para, pues, si no hay respuesta de las autoridades, cómo lo van a enfrentar? Así es, Lidia, pues ya Fuerza Magisterial inició acciones legales, precisamente al ver que no había ninguna respuesta por medio del diálogo, nos cerraron las puertas literalmente, entonces decidimos buscar representación jurídica. Ahorita tenemos denuncias ante el ORFIS por corrupción y por la no acción de un deber legal contra los funcionarios de la Secretaría de Educación, desde el secretario, oficial mayor y todos los directores de nóminas. Tenemos también denuncia ya presentada en la Fiscalía por fraude, usura y lo que resulte. Es lamentable que se agravie el salario, la percepción salarial de los profesores, que de por sí no está bien remunerada y que ante la contingencia sanitaria por COVID-19 realizan un esfuerzo extraordinario, porque es de admirarse que ellos tienen que
ponerse al día ante la tecnología y ante las nuevas formas de impartir educación a distancia. Entonces, no es posible que las autoridades, las cuales hoy en día están ahí porque se les otorgó el voto, y se les olvide que vienen también del pueblo y están en esa posición para atender las demandas de este sector laboral, y que lamentablemente Yacen Escobar tenga incongruencias en lo que dice y en lo que hace. Cuidado con ello, porque luego ellos, bueno, en la política se manifiestan mucho de que no, y que yo he logrado muchos éxitos y logros y conquistas, pero la realidad es otra, o sea, y lo lamentable es que haya un contubernio con los sindicatos. Entonces habrá que esperar estas medidas legales que está realizando Fuerza Magisterial. Me gustaría mucho que nos dijeras algunas experiencias que ustedes han tenido de maestros, que nos pudieras compartir, y también cómo pueden los maestros que no sabían de Fuerza Magisterial contactarlos. Así es, bueno, nosotros tenemos una página en Facebook, la buscan como Fuerza Magisterial, ahí estamos nosotros recibiendo todas las solicitudes de los maestros activos y jubilados, quiero aclarar, porque también hemos tenido gestiones en el IPE, ya que esto también se ha venido dando por maestros jubilados, que de igual manera les quitan absolutamente toda su pensión, y como bien lo dices, el salario es un derecho humano. No puede haber un embargo de salario sino mediante un juicio. No puede ser que una institución gubernamental sea quien ejerza esa función de ser recaudadora de estas entidades financieras privadas. Es decir, que por ejemplo, si yo adquiero un préstamo, ellos se toman el libre albedrío de hacer un descuento. ¿Hasta en qué porcentaje? ¿Hasta el 100%? Hasta el 100% del salario. Grave, porque eso sería usura, y la usura es un delito, por lo tanto esto preocupa. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. De nueva cuenta, estamos en pregoneros.com.mx con la profesora Lourdes García Mora, quien es representante de Fuerza Magisterial. Y bueno,
Lourdes, ¿podrías por favor también presentarnos a un invitado más que vamos a tener al aire? Claro que sí, él es el profesor José Luis Mendo Sobrevilla, él es el otro representante de Fuerza Magisterial, los dos estamos realizando las gestiones en el Estado, realmente pues tenemos la voz de todos los agremiados de Fuerza Magisterial. Saludos, maestro José Luis, me da un gusto enorme que esté aquí en nuestro programa, que también es el mes de estreno y es un padrino más junto con Lourdes. Este día, bueno, pues estamos platicando con ustedes en relación a esta lucha social. Maestro, tenemos una preocupación, hemos estado leyendo a través de la información que emiten medios de comunicación de todo el estado de Veracruz en la cobertura que le dan a Fuerza Magisterial. Aquí hay una nueva pues reforma que quieren implementar desde la Cámara de Senadores y posteriormente está ya en manos de la Cámara de Diputados. Esto es sobre la cobranza delegada. ¿Puede explicarnos en qué consiste? Sí, antes que nada, muy buenas tardes, maestra Lourdes, gracias por este espacio al auditorio. Y bueno, como ustedes saben, el proyecto de Fuerza Magisterial, bueno, estamos luchando por los intereses de todo el magisterio veracruzano con estos cobros excesivos, con contratos que se hicieron con financieras. Y bueno, nosotros creemos que esto se deriva también en la iniciativa para darle certeza de cobranza a las instituciones bancarias y a las empresas financieras. Sí, con esta nueva ley que se está tratando de implementar, pues nosotros creemos que se da por la presión social que hemos hecho y todas las gestiones, como la maestra Lourdes lo ha mencionado, a las instituciones correspondientes. Bueno, ellos también creo que buscan la forma, sí, de contrarrestar lo que nosotros estamos pidiendo de manera legal, íntegra y sobre todo la que es lícito lo que nosotros estamos pidiendo. Y ellos lo que pretenden es crear esa ley que es lícita hacerla ilícita, ¿no? Entonces aquí más que nada ellos exponen que con esta nueva ley van a crear accesos directos a los trabajadores para adquirir nuevos créditos, cuando es algo pues contraproducente y sobre todo que es algo pues que ya está establecido, ¿no? De que todos los trabajadores con el puro talón de cheque, que inclusive en los mismos bancos, ¿sí? Se hace un estudio y ahí ya se ve quiénes sí somos acreedores a un crédito. Sabemos que el crédito es muy indispensable y más en estos días, pero sí, un crédito bien constituido y sobre todo con los intereses bien establecidos, que es lo que nosotros pedimos. De igual manera también aquí esta ley que ellos pretenden aprobar, ellos lo manejan como beneficio para el trabajo, cuando realmente no es ningún beneficio, ya que aquí el derecho al salario es inembargable y aquí lo que pretenden hacer, bueno, es ahora sí meterse con el salario del trabajador para poder descontar de manera lícita, ¿no? Lo que hoy que estamos peleando nosotros como Fuerza Magisterial no se puede hacer, ahora se pretende legalizarlo, en pocas palabras, ¿sí? Donde el patrón va a ser el cobrador de las instituciones bancarias, esto y financieras también. Esto va a ser un ahorro muy grande para el banco, para las financieras y sobre todo va a crear que el dinero que ellos presten no puedan tener que litigar o pelear en un tribunal con algún acreditado que no pudiese pagar ese crédito, ¿no? Aquí lo que se pretende más que nada es tener los pagos seguros, los abonos seguros, para que el trabajador quede embargado mediante su salario. Esto causa un agravio a las garantías individuales de los maestros, profesor José Luis. Esto es preocupante. Lo lamentable es que hablamos de una transformación a través de este nuevo gobierno federal, estatal, y con esto, ¿qué pasa? No se les ha tomado en cuenta. Jamás les han llamado senadores y ahora los diputados federales para poder tener un análisis del contexto de este problema.
No, desafortunadamente no hemos tenido acercamiento por senadores, diputados. Yo creo que ni ellos mismos han leído realmente esta nueva ley que están aprobando de de la cobranza, ¿no? Ya que esto va a constituir que las instituciones nosotros hagamos o firmemos un mandato irrevocable donde el trabajador embargue el salario para que le puedan descontar, ¿no? Entonces, esto lacera mucho y va en contra de los derechos humanos, donde dice que el salario de cualquier trabajador es inembargable, ¿no? Nada más lo pueden hacer instituciones como es pensión, como alguna pensión que tengan, que estén establecidos en la ley más que nada. Contratos con terceros no se puede hacer como lo hacemos, el contrato que tenemos firmado los maestros con financieras, bueno, no cabe y no debe ser embargado por parte de la Secretaría, ¿no? Lo que está haciendo la Secretaría, que es el ser recaudador, es lo que se pretende que sea hoy en día el patrón, ¿sí?, de estas entes financieras. Prácticamente, maestro, estamos hablando que la usura tenga legalidad. Eso es, ¿verdad? Exactamente. Y desafortunadamente también los diputados, los senadores, ahorita que estamos en esta efervescencia política que empieza en el estado de Veracruz y en el país, bueno, hemos pedido el apoyo a los diputados y a los senadores, pero desafortunadamente están más preocupados en cuestiones de política, de ver cómo van a quedar o quién va a participar en estos procesos, y están dejando de lado los intereses, sobre todo los derechos de los trabajadores, porque no nada más es para el magisterio, sino también que esto va a repercutir a todos los trabajadores del país, ¿sí?, que tengan un pago en vía nómina, que es también otra ley que se estableció, y bueno, compromiso de que ahora se pague por tarjeta de acuerdo a la modernidad del país, y pues ya eso de pagos por cheque está quedando muy atrás, pero también estamos analizando esa parte y ya lo pedimos a la Secretaría de Educación. Si nosotros no podemos recuperar nuestro salario porque el banco también se presta a domiciliar a los empleados, bueno, pues regresar al sistema de que nos paguen por cheques y así lo vamos a liberar. Lo preocupante es que no hay solución y esto aún persiste. ¿Se están dando más casos, maestro? Sí. De hecho no hay solución al problema que nosotros enfrentamos, pero sobre todo lo más importante es de que no tienen ningún derecho o ningún sustento legal para seguir manteniendo el salario del trabajador. Y que eso es lo más preocupante, ¿no? Que están actuando fuera del marco de la ley. Está bien que sabemos que son vicios o prácticas que se siguen utilizando, pero pues el presidente de la República fue muy enfático en eso, ¿no? De que ya esas prácticas ya quedaron de lado, que no son legales, y en todos los procesos que nosotros hemos realizado como fuerza magisterial lo hemos constatado, ¿no? Entonces, pues ya queremos ver una solución y también decirle a los compañeros maestros, bueno, que se unan a esta petición que hacemos por el bien del magisterio, porque ahorita somos unos cuantos, estamos con 800 y ahorita ya rebasamos los 2000 maestros, y vamos a hacer, yo creo que mucho más. Maestro, entonces significa que si ustedes, vamos a pensar algunos casos de profesores que tengan situación de pensión alimenticia, o sea, independientemente de esto, ¿también se suma o también pudiera afectar hasta ese tipo de casos? No, los casos de pensión alimenticia son descuentos legales que los marca la ley. Claro, ¿sí? pero Eso. Me refería a que si, por ejemplo, un maestro que ya tiene una situación de pensión alimenticia y todavía esto se le suma, ¿puede causarle agravio sobre la pensión o nada más es sobre lo que le queda el resto de su salario? No. Aquí también entra, es lo más preocupante, ¿no? Que aquí también entran esos conceptos que son legales, también se hacen a un lado, porque también el aguinaldo que
es un derecho que todos los trabajadores tenemos, que no se puede tocar, bueno, también ahora lo marca la ley, que ahora sí lo van a poder tomar para hacer los cobros, ¿no? Tanto prestaciones como Día del Maestro, bono del Día de las Madres, en cuestión del magisterio, ¿no? En cuestiones de trabajadores, pues sería su fondo de ahorro y ese tipo de prestaciones que ellos también tienen. Algo que es por ley, se van a pasar eso por el arco del triunfo y se va a aplicar entonces también el control del dinero que ustedes perciben y que, bueno, pues se supone que es un esfuerzo que ustedes realizan. Así es, y pues lo que decíamos, también lo están haciendo muy al vapor porque hemos analizado con el bufete jurídico que nosotros estamos trabajando, de que también se tienen que hacer modificaciones a la ley del trabajo, ¿no? Aquí lo preocupante y que nosotros estamos haciendo conciencia con los compañeros y con la ciudadanía en general es de que, bueno, tenemos que buscar mecanismos para enterarnos de cómo los senadores o diputados hacen ese tipo de leyes, sí, que son muy al vapor y que salen de un momento a otro, que nosotros las descubrimos 3, 4 días antes o después de que ya las pasaron al pleno, ¿no? Ok, maestro. Bueno, maestro José Luis Mendo Sobrevilla, le mando un abrazo solidario y a distancia. Espero que, bueno, esta situación pronto tengamos una respuesta, al menos de algún diputado o diputada, sin importar el color político, que se preocupe por esta situación que padecen no solo los maestros, que también le va a afectar a todos los trabajadores, como bien lo menciona el profesor Mendo. Esto es preocupante y, bueno, deseamos que haya una pronta atención, porque si bien lo menciona el profesor, estamos en un tiempo electoral y se deberían de preocupar también por eso, porque sin el pueblo, ¿cómo logran tener una posición o una curul? No lo pueden lograr si no es por atender las demandas ciudadanas, y eso es preocupante. Le agradecemos mucho la llamada, profesor, y bueno, pues espero por favor hagamos un compromiso de mantenernos al pendiente con ustedes de lo que esté ocurriendo para darle seguimiento, continuidad al problema social que atañe en esta pues cobranza delegada que está afectando a nivel nacional. Así es, antes que nada, pues agradecerte el espacio que siempre nos has brindado, sobre todo la objetividad que siempre ha tenido tu programa, y tú como persona, como periodista, te reconozco esa labor social que tan atinadamente realizas, ¿no? Y muchas gracias. Y sí, eso es muy cierto. Ojalá que los diputados pues legislen a favor del pueblo, ¿no? Porque ya estamos con todos estos medios de comunicación, ya nos enteramos más fácil de todas las acciones y todos los implementos que ellos hacen en beneficio de muchos grupos económicos, ¿no? Más que nada. Prácticamente estamos viendo más intereses a favor de un grupo minoritario, que son empresas privadas o instituciones privadas, en lugar de defender los derechos laborales de los trabajadores, que son los que generan impuestos. Así es, y se supone que están para defender al pueblo y no para atacar al pueblo, ¿no? O someterlo, más que nada. Lamentable, pero bueno, esperemos que haya pronta noticias favorables y nos mantenemos en contacto, profesor. Les agradezco mucho la presencia en este programa, que bueno, pues arrancamos en este mes de marzo con pregoneros.com.mx, y pues les deseamos una excelente tarde. Nos vemos el próximo lunes, donde tendremos invitados muy especiales, donde se tocarán temas también en relación a los problemas sociales que se han generado a través de la contingencia sanitaria y también sobre la reforma a la energía. Gracias y muy buenas tardes.